asesoría. No más que ayer tuve asignada el tiempo de la asesoría para dar la plática de inducción del servicio social para unos grupos y por eso es que no se dio el día de ayer. ¿La cambió para hoy? Mande, sí, quedó para hoy a las 3 de la tarde. ¿Está bien? Okay. En la misma, igual, la misma dirección y todo. Bueno, entonces vamos a iniciar. Sin más ni más, hay que iniciar. Estamos en la tercera actividad del segundo parcial. El tema de hoy se llama regla de la cadena. Entonces llevamos 3 subtemas, podría decirse, derivadas por la forma general. La actividad 2, derivadas utilizando teoremas. Esta sería la 3, derivadas utilizando regla de la cadena. Es un método para derivar funciones que son un poco, bueno, que no se pueden derivar de forma directa. ¿Ok? Les voy a empezar a compartir. Ahorita checamos la actividad y todo. Entonces, primeramente, déjenme les explico al menos unos ejemplos de lo que es regla de la cadena. Bien, primeramente, bueno, el tema se llama regla de la cadena. Si quieren poner ustedes como título. Ok, sí estoy compartiendo, ¿verdad? Bueno, entonces, por ejemplo, miren, f de x, por ejemplo, si nosotros tenemos 2x al cubo al cuadrado más 3x menos 4, elevado, por ejemplo, a la sexta. Estas funciones, bueno, este tipo de funciones se consideran de orden general por, por la potencia que tiene, ¿no? O por ese exponente. Por esa razón se utiliza esto que le llamamos nosotros regla de la cadena. Aquí por primera ocasión, y lo vamos a ver en algunas ocasiones, sobre todo en cálculo integral, vamos a utilizar un cambio de variable, ¿ok? Entonces, esa variable ahora le voy a llamar U. Esta variable a mí me va a representar, fíjense, toda una función. Por ejemplo, va a ser lo que está dentro de un paréntesis, lo que esté dentro de un radical y cosas así. Bien. Entonces, por ejemplo, la U va a representar a 2x cuadrada más 3x menos 4. ¿Sí? Y vamos a derivar esa función. Para derivar esa función, yo le voy a llamar propiamente derivada de U sobre dx. O sea, diferencial de U sobre diferencial de x. O sea, derivo U respecto a la variable x. ¿Ok? Y aplico los teoremas que ustedes ya conocen de la actividad pasada. Sería 2 por 2, 4x, ¿sí? Más 3 por 1, que sería 3, y la derivada del menos 4, pues es 0. ¿Ok? Esta derivada yo la voy a dejar reservada. ¿Ok? La voy a dejar reservada porque ahorita la voy a retomar. Por otra parte, por otro lado, vamos a utilizar esta nomenclatura dx sobre du. Ahora, yo lo que voy a hacer es que voy a presentar esta función, pero en términos de u. Por lo tanto, ya sabemos que la u representa lo que está dentro. Entonces, quedaría u a la sexta, nada más. Se llama dx en du. ¿Por qué? Porque voy a derivar. Aunque no sea la derivada, voy a empezar con esta nomenclatura, ¿sí? ¿Ok? Por lo tanto, dx en du sería igual, aplico los mismos teoremas para u, si una función potencia, entonces sería 6 por u a la 5, ¿verdad? Entonces, esta sería la otra parte. Y al final vamos a utilizar lo siguiente, dy sobre dx. dy en dx se lee así, dy en dx. dy en dx
viene siendo el producto de du en dx por dx sobre du. Esto es la regla de la cadena. Pues, ¿qué dice? Tengo du en dx, tengo dx en du, los voy a multiplicar. dy en dx, acuérdense que en una ocasión yo les dije, f' de x yo la puedo representar como dy en dx y la puedo representar también como delta y sobre delta x. Bueno, llegó el momento en que vamos a utilizar esa nomenclatura. Aunque hay una forma muy cortita de hacer, ahorita le voy a decir a cuál para que ustedes comprueben sobre todo. Entonces, dy en dx es igual, primeramente, a un paréntesis, 4x más 3, que es la primera parte, ¿sí? Por dx en du, que viene a la quinta, o 6q a la quinta. Aquí, por ejemplo, si yo quiero quitar, bueno, yo puedo realizar algunas operaciones. Por ejemplo, yo no puedo hacer este producto porque tengo este exponente, ¿ok? Ni lo puedo desarrollar tampoco. Entonces, o sea, sí se puede, pero no se desarrolla en este. Entonces aquí, pero este 6, pues también está multiplicando esta parte de acá. Entonces yo puedo multiplicar hacia acá. Y esto dejarlo igual. Entonces quedaría dy sobre dx sería igual 6 por 4, 24, sería más por más, sería más, ¿verdad? 24x más 6 por 3, 18. De esa manera yo quito el 6 y quedaría solamente u a la 5. Para nosotros esto sería un resultado, pero la tengo en función de dos variables, de x y de u. Por lo tanto, solamente vamos a quitar el valor de u y lo vamos a dejar por lo que representa en términos de x, que lo tengo aquí arriba. Entonces, inclusive pueden poner f' de x, porque ya es el final, o seguir llamando de y en de x, y voy a poner 24x más 18, ¿sí? Por lo que vale la u. ¿Qué vale la u? 2x cuadrada más 3x menos 4. Dice que la u está a la quinta, bueno, porque le vamos a la quinta. Y así quedaría este resultado. Así se representa, así se quedaría, ya no se hace más por ello. ¿Ok? Por si lo van a copiar o si lo van a... ¿Puedo ponerlo de arriba? ¿O reducir el zoom? Ajá. ¿Esto? Está. Bien. Entonces, les decía ahorita, una forma muy sencilla para la regla de la cadena sería la siguiente. F de x sería igual, la misma función, 2x cuadrada más 3x menos 4, 2x cuadrada más 3x menos 4 a la 6. ¿Ok? Entonces, una forma muy sencilla de ver esto es la siguiente, pero esto se lo recomiendo, digamos, para comprobar, sobre todo. ¿Ok? Entonces, primeramente, si nosotros analizamos esta función, la podemos ver como que está compuesta de dos partes. Una, lo que está dentro del paréntesis, y otra, lo que encierra el paréntesis elevado a la sexta. Si lo visualizamos así, yo puedo tener, por ejemplo, u es igual a 2x cuadrada más 3x menos 4. Y en algunas ocasiones podemos manejar, bueno, podemos manejar u' para representar la derivada de u. ¿Ok? Como les digo, son
Son cosas muy rápidas que se hacen. En este caso quedaría igual, 4x más 3. Y la otra parte, yo lo vería como u a la sexta. O sea, la otra parte de la función, la u a la sexta, donde su derivada es 6u a la quinta. ¿Ok? ¿Listo? Ok. Vale, no vamos a estar. Bien, entonces tenemos 6u a la quinta. ¿Ok? Y luego, pues hacemos el producto igual, 4x más 3 por 6u a la quinta. ¿Sí? Entonces ya hacemos el producto 24x más 18, por lo que vale la u, 2x cuadrada más 3x menos 4 a la quinta. Si se fijan, una forma muy, muy sencilla de hacerlo, pero lo ideal es usar esta nomenclatura. ¿Sí? De hecho, en algunos maestros, para explicar el tema de regla de la cadena, se van por estos procedimientos, pues. ¿Sí? Son procedimientos muy cortos, pues. En el libro de Luis Leighton de Cálculo con Geometría Analítica, se presenta así, de esta manera. ¿Ok? Profe, Sí. ¿puede subirlo un poco? Ajá. La derivada de x, ¿de dónde salió? ¿La La que da igual derivada de a... qué? La derivada de x, que da ¿De igual a u a esto? la 6. De u a la 6, esto. Ajá, Ok. ¿eso dónde salió? ¿Mande? Sí, lo que pasa que mira, todo esto está representado por u, aquí lo tienes, ¿ok? Entonces, u a la sexta me representa la función, pero en términos de u, en términos de la variable u, por eso se representa u a la sexta. De esa manera, en lugar de que tú tengas que derivar toda esta función, pues solamente derivas esta variable de una forma muy sencilla. Es lo que te ofrece, pues, la regla de la cadena. Ok. Bien, vamos a ver otro ejemplo, ¿eh? Por ejemplo, se aplica también en el caso de que tú tengas raíz de, por ejemplo, de x cuadrada más 4. Así, una forma muy sencilla. Bueno, vamos a ponerle algo. Vamos a poner el cubo dentro del radical. Bien. Aquí para empezar, nosotros no podemos de forma directa, no se puede derivar esa función. Si tuviéramos raíz de x, bueno, estaría bien, ¿no? Raíz de x al cuadrado, x al cubo, un solo término. Pero si tiene más de un término, ya automáticamente es por regla de la cadena. Ustedes cuando pasen este tema, ¿sí? Y vean el examen, por ejemplo, lo que tienen que obtener esa competencia de decir, bueno, esto es por regla de la cadena y esto se deriva de forma directa, ¿ok? Pero van a ir viendo poco a poco las formas en que se representa una función para derivarse por regla de la cadena. En este caso, por ejemplo, vamos a tener que la u va a ser lo que está dentro del paréntesis, dentro del radical, sin el exponente y sin la raíz. En este caso sería x cuadrada más 4. De igual manera, vamos a derivar de u en dx, que sería igual a 2x, si se fijan ustedes. Aplica el teorema de x a la n. N por x a la 2 menos 1, pues a la 1. Más 4, que sería más 0, porque es una constante. Esta es la primera derivada, podríamos decir. Luego, dx en du, hagan lo siguiente. Pongan primeramente la u
Ya saben que la U representa lo que está dentro del radical. La U está elevada al cubo y también está dentro de un radical. Entonces, esa es una recomendación que yo les hago siempre. Pongan primeramente la U y luego pongan todo lo que rodea a U. Ahorita vamos a hacer algo un poquito más complejito. Entonces, si nosotros queremos derivar esto, quedaría, por ejemplo, U a la 3 medios. Acuérdense que primeramente debemos de pasarlo de la forma de radical a una forma de exponente o de potencia. Cuando aplicamos nosotros x a la m sobre n, ¿verdad? Es igual a n por x a la m, para representar de una forma radical a una forma exponencial o al revés. Entonces, lo debemos de poner así. ¿Por qué razón? Porque no tenemos un teorema para esto directamente. Entonces, dx en du, o sea, vamos a derivar respecto a la variable u. Entonces sería, la n ahora vale 3 medios, ¿verdad? Entonces sería 3 medios de u a la 3 medios menos 2 medios. Acuérdense que el denominador determina qué número voy a poner en esta parte de acá. Entonces sería 3 medios de u, 3 medios menos 2 medios sería 1 medio. ¿Ok? Y, por ejemplo, quedaría 3 medios u a la 1 medio. Hagan de cuenta que yo tengo raíz cuadrada de u, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el denominador, aquí está, el denominador es el valor del radical. Hay un 2 aquí que no lo ponemos, ¿verdad? Que sabemos que existe, pero no lo ponemos. Y el numerador este es el exponente. Entonces aquí tiene el exponente 1. De ahí se forma el 1 medio de aquí. ¿Ok? Esta sería la otra parte, la segunda parte. Y dy sobre dx sería igual a 2x, así lo pongo multiplicando por 3 medios de la raíz cuadrada de u, así. Yo puedo hacer este producto también, al igual que ahorita, ¿se acuerdan que no pude multiplicar por un exponente? Ahora lo voy a multiplicar para acá. Entonces, dy en dx va a ser igual 2, sería 3 por 2, 6, sería 6x sobre 2, igual lo puedo poner como 3x, ¿verdad? Y por la raíz de u, pero ¿cuánto vale la u? Ya no la voy a volver a utilizar. Entonces, la u tiene el valor de x cuadrada más 4. Así, como no hay un exponente diferente de 1, puedo quitar el paréntesis aquí, ¿verdad? Entonces podría decir 3x por la raíz de x cuadrada más 4. Así quedaría esta derivada. De y en de x, igual les digo, pueden poner como f' de x al final. A ver, chequenla, analícenla. Liliana. Aquí, Y Viri. aquí también. Ah, ok, muy bien. Profe, ¿Sí? ahí la primera vez que escribió la derivada de x, que quedó como raíz de u a la 3. Ajá. Todavía no se le pone que es derivada, ¿no? Sigue siendo en función de x, según yo. Que Exacto. nomás ha Sí, hecho cambio de variable. por eso al principio les dije, lo ponemos en forma de derivada y la seguimos utilizando la misma nomenclatura, ¿no?
Así lo ponen, ¿eh? Así los autores siempre ponen esto. Y lo continúan como si fuera una derivada. O sea, aquí lo están viendo como una derivada ya, así como tú dices. Ok. Pero lo siguen poniendo igual. Así lo van a seguir haciendo ustedes también. Ok. Y la razón para que comiencen a utilizar la nomenclatura esa desde ese punto es arbitrario. ¿Es que? Es arbitrario. O sea, se hace porque sí. No, son procedimientos, o sea, son procedimientos. Aquí, por ejemplo, hay distintos autores. Si tú te vas a la historia del cálculo, Newton, ¿fue Newton o Leibniz? La persona que puso a través de diferenciales, representó la derivada de y sobre dx, ¿verdad? Entonces, esta es una nomenclatura que exclusivamente se utiliza pues para regla de la cadena en derivadas, ¿ok? En integrales vamos a usar otras nomenclaturas también, pero pues depende del tema, ¿no? Entonces, esta nomenclatura es lo que representa prácticamente la regla de la cadena, ¿sí? Hay algunos maestros, como les digo, hay algunos maestros que se van por la forma abstracta, o sea, la forma cortita, pues. Pero no me parece, o sea, no me parece, para mí, por ejemplo, no es muy ético, pues. Para mí, darles la nomenclatura sustentándome en bibliografía científica y todo, para mí eso tiene más valor, pues, que ahorrarme espacio, que ahorrarme tiempo y explicación. No importa, pero ustedes valen esto y mucho más, pues. ¿De acuerdo? Ok. Sí, por eso, aunque batallen un poquito, aunque tengan más números y todo, como les digo, pueden usar la forma sencilla para comprobar. Para comprobar. Y sí, pues ahí está. Es igual que, por ejemplo, ustedes tienen en la actividad número 1 una forma desarrollada para determinar, para derivar. Sin embargo, en la actividad número 2 ya vimos teoremas donde ustedes derivan de una forma mucho más sencilla. Entonces, ¿para qué les va a servir los teoremas? Pues para comprobar, ¿verdad? Una forma desarrollada. ¿De acuerdo? Muy bien. Para confirmar, ¿puedes darle una checada al chat? Eh, Verás, permíteme. Déjenme checar aquí. Es que como estoy presentando de este... Bien, vamos a hacer otro ejemplo, ¿eh? Ahorita lo checo, Zavala. Ok. A ver, por ejemplo, f de x es igual. Por ejemplo, si yo tengo 4 por la raíz de x cuadrada más 3x, así. Eh, Raíz cúbica, lo voy a poner así, y el cuadrado así. Ahí está. Vamos a hacer esa función. Aquí la diferencia es, bueno, pues es una raíz cúbica, dentro tengo un cuadrado, un binomio cuadrado, y sobre todo que está multiplicando por un coeficiente. Entonces, primeramente vamos a determinar el valor de u. Siempre hay que iniciar así, por el valor de u. X cuadrada más 3x. ¿Ok? La derivamos de u sobre dx sería igual a 2x más 3. Sería la derivada de u, si se fija. Aquí, esa sería la primera parte. La otra parte de x sobre du es igual. Como les digo, pongan la u primero y todo lo que rodea a u. En este caso, está el cuadrado, hay una raíz cúbica y está multiplicando por 4. ¿Sí? Y así ya no se les va a pasar nada, pues. Entonces, la derivada de esto se representa
como 4 por u a la 2/3. ¿Ok? Que para derivar esto, dx sobre du es igual a 4 por la derivada de esto. Entonces sería, hagan de cuenta que yo tengo x a la n aquí. Entonces sería u a la 2/3 menos 3/3. ¿Ok? Entonces aquí vamos a tener a 4 por u 2/3 menos 3/3 menos 1/3. Primeramente, yo tengo que hacer este exponente negativo, hay que hacerlo positivo. Por lo tanto, yo lo puedo poner de la siguiente manera. 4 sobre u a la 1/3. ¿Ok? Y esto lo puedo representar también de forma radical. Sería 4 sobre raíz cúbica de u a la 1. Bueno, raíz cúbica de u. Esta sería la otra parte. Por lo tanto, dy sobre dx, que es la derivada, quedaría 2x más 3 por 4 sobre raíz cúbica de u. ¿De acuerdo? Entonces, para hacer este producto, bueno, pues sí, si se les hace más fácil, ponerle un 1 abajo y decir numerador por numerador, denominador por denominador. Entonces quedaría de y en dx sería igual 2x por 4, que sería 8x más 12, está por cada uno de ellos. ¿Sí? Entre 1 por este término, pues quedaría este término solo. Entonces quedaría 3 raíz cúbica de u. Para nosotros este sería un resultado, pero tengo dos variables, entonces esto, la u, ya la dejo de utilizar y la paso por su valor original. Sería 8x más 12 sobre raíz cúbica de u, pero la u vale lo que tenemos aquí, x cuadrada más 3x. Y así quedaría. Maestro, Sí, en, en esa, sí multiplicó al final los de x por du, pero en las del principio no las multiplicó, se quedaron así. ajá. Pero Entonces, ¿cuál es la correcta? ajá, no, es que estoy multiplicando, por ejemplo, en el producto, por ejemplo, yo tengo este por esto y sí lo estoy multiplicando. Y aquí le queda un paréntesis, por ejemplo, quedaba, por ejemplo, x cuadrada más 2, digamos así. Y si tenía, por ejemplo, 3 por x más 4, digamos, a la cuarta, por ejemplo. Aquí yo lo que hice es que estoy multiplicando por cada uno de estos. Esto sí lo hicimos, ¿verdad? Y esto queda igual. Aquí en este caso, esto queda igual y estoy multiplicando esto por esto. ¿Sí? Ah, ok. Ok, Sí. muchas gracias. Ajá. Profe, Sí. ¿y por qué se multiplican las derivadas de u y las derivadas de x? A ver, de u en dx. Porque pues es el teorema para la regla de la cadena. O sea, se los acabo, ahorita se los puse. Por ejemplo, dy en dx es igual a du en dx por dx en du. Ese es el teorema
que representa la regla de la cadena. O sea, esto tienes que hacer multiplicación. Entonces la pregunta va orientada si no podemos ver la demostración del teorema. ¿De qué? La demostración del teorema. La demostración de este Sí. teorema, pues por la forma desarrollada, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí ya me llevaría mucho más tiempo y pues no les serviría a ustedes prácticamente. Están viendo los teoremas por las cuestiones de tiempo, pues. Sí se deducen los teoremas por cuando hay, por ejemplo, antes que era cálculo, eran 1 hora diaria. Y ahí sí, pues o sea, sí se tenía el tiempo de eso, pues. Ahorita vemos los teoremas, vemos los ejemplos y nos vamos a la actividad. Y lo demás, pues acuérdense que esto es como una aula invertida, pues prácticamente son dudas y pues resolución de problemas, los básicos, ¿no? Prácticamente. De este, de hecho, se está contemplando la aula invertida ya para los otros semestres, pero todo depende de lo que a dónde nos lleve la pandemia, ¿no? ¿Ok? Bien, entonces checamos, checamos las actividades. Fíjense, por ejemplo, aquí está. Tenemos la actividad, la 3, la tercera actividad. Esto es lo que ustedes van a subir a la plataforma. ¿Ok? Tenemos una raíz, o sea, una función en forma radical, que esto es como el que hicimos ahorita. Tenemos un polinomio elevado a un exponente de orden superior, así se le conoce cuando es mayor de 3, de 2, de 3. Puede ser de cualquier número que se pongan aquí, inclusive exponentes negativos y muchas variantes por ver en esto. El tercero, que es otra vez la raíz, este es como el que acabamos de hacer ahorita. Ok. Este es el cuarto, es muy parecido al primero. Y este es el quinto. Aquí, por ejemplo, bueno, podemos hacer algo parecido a esto. Ok, por ejemplo, a ver, vamos a hacer algo parecido a ese, ¿eh? Muy bien. A ver, f de x es igual, por ejemplo, vamos a poner 4 sobre x cuadrada más 2 al cubo. ¿Sí? En este caso, por ejemplo, con el solo hecho de tener, por ejemplo, dos términos aquí, ¿sí? Ya tenemos que aplicar regla de la cadena. Igual, si ustedes, por ejemplo, tienen x, raíz de x, esto se puede derivar directamente, pero si yo tengo, por ejemplo, x más 2, aunque sean las mismas derivadas en su interior, se tiene que resolver por regla de la cadena. Eso es lo que ustedes con la práctica es lo que van a ir aprendiendo. Aquí tenemos esto. Bueno, vamos a resolver esto. Primeramente la u sería igual a x cuadrada más 2, ¿sí? Y du sobre dx es igual a 2x, la primera parte. ¿Ok? La otra parte es de x en du. Sería igual, ponemos la u, ¿verdad? Y ponemos todo lo que rodea a u, elevado al cubo respecto a esto, y es un cociente. Bien, para resolver esta derivada, yo tengo que subir esta variable, entonces voy a tener 4 por u a la menos 3, es la condición de la ley de los exponentes. ¿Ok? Y ahora sí, derivamos esto, sería menos 3 por 4, sería menos 12, u a la menos 3, menos 1, lo voy a poner aquí para cuando ustedes lo estudien. Entonces sería menos 12 por u menos 3
menos 1 menos 4. Como este es el resultado de esta parte de esta derivada, yo no lo puedo dejar con exponente negativo. Entonces sería menos 12 sobre u a la cuarta. ¿Ok? Y esta sería la otra parte, que es de x en du. Y por último, tenemos que dy sobre dx es igual ¿a qué? Al producto de 2x por menos 12 sobre u a la cuarta. ¿Ok? Entonces, dy sobre dx es igual menos por más menos, 12 por 2, 24x sobre la u, pero la u ya no la voy a necesitar, entonces cambio su valor por el original, por esto que tenemos aquí. ¿Cuánto vale u? X cuadrada más 2. Aquí, por ejemplo, la u y así quedaría esa función. Esta, si se fijan, es muy parecida a la número 5 que viene en la actividad número 3. ¿Ok? Inclusive si tuviéramos, por ejemplo, f de x, por ejemplo, 1 sobre x más 2, ¿sí? Sería regla de la cadena también aquí. Es diferente que si tuviéramos nosotros 1 sobre x, ¿verdad? Esto de forma directa, este por regla de la cadena. Hay que checar los materiales también que vienen ahí en la actividad y sobre todo si quieren seguir en esto, se llama derivada por regla de la cadena. Así se puede poner en YouTube o en el Google ahí para encontrar más información sobre regla de la cadena. Bien. Ok, estamos a 27 de octubre. ¿Le puedo quitar esta? Sí, profe. Sí. Bien, gracias. Ok, les tomo lista. Mm, ajá. Ujú. Sí, estoy viendo aquí lo del chat, ¿eh? Ujú. Sí, Zabalada X en DU es una parte de la regla de la cadena, pero es una parte nada más, ¿no? Bien, Alexia. Eh, Alexia dice, ok. Axel, Abraham, no está Axel. Luis Jesús Barrios, bien. José Alberto Castañeda, Presente. ¿no? Joel Avisaí, Presente. Alexei, Presente.
Cassandra, Presente. Alejandra, Presente. Julio César, Presente. Omar Antonio, ¿no está? Obed Alberto, ok. Jaime Falcón, ok, Jaime, Roberto Gámez, Roberto, Ariadna,